Bueno, no sé. Bueno, buenas tardes. La idea hoy es poder trabajar sobre abuso sexual, explotación sexual, trata y algunas de las consecuencias más generales que los unen a todos. Cualquier cosa, pregunten y seguimos para adelante. En realidad, el abuso sexual infantil es uno de los tipos de maltrato que ya fueron trabajados por la clase anterior de Alicia, y además es uno de que tiene una bastante cantidad de números en nuestro país con respecto de las situaciones que hay ingresadas a un sistema que tiene INAO, al CIPI. Ese número registrado es lo que tiene CIPIAP para ir llevando la sistematización de los casos que ingresan a dicho sistema, que se relaciona con la atención de INAO. Pero, evidentemente, queda claro que es un subregistro, porque son aquellas situaciones que son vistas. En la ELEVA está colgado el video que sacaron institucional este año con los números de situaciones que fueron registradas el año pasado. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que son un subregistro. En general, el abuso sexual es involucrar a un niño o a un adolescente, niño, niña o adolescente, en actividades sexuales que ellos pueden no llegar a comprender por su mismo desarrollo. En general, la dificultad acá es que el niño no puede dar su consentimiento real porque en general no conoce lo que sucede. A veces esto es todo un tema con respecto a la adolescencia, porque la adolescencia sí puede o no puede dar su consentimiento, pero también un consentimiento dadas en situaciones de abuso es un consentimiento bastante endeble, principalmente después por lo que vamos a ver las diferencias que se dan en las situaciones abusivas. En general, el problema acá es justamente la cosificación del niño, porque el fin es gratificar al adulto, no al niño. Por tanto, el niño es un objeto de placer para otro. Y también no solo es una situación que puede ser intrafamiliar o de conocidos o de personas más o menos cercanas, sino también hay situaciones de explotación, que muchas veces se dice prostitución, y no es prostitución específicamente. La explotación de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pasa por otras situaciones. No es, si bien es un abuso, es un abuso diferente, después lo vemos bien, pero no es prostitución. La prostitución en nuestro país está permitida a partir de los 18 años, es legal, y se supone que hay dado como un acuerdo entre dos adultos, en el que se paga por sexo. La OIT lo considera también un trabajo, hay que discutirlo si no es una situación de explotación también, me parece que, bueno, eso son posiciones personales. Pero en los niños, aún en los adolescentes, hay otras cosas que también juegan. Después los vemos con más detenimiento. Pero sí tenemos que pensar que aquellos quienes explotan a niños es porque realmente la explotación tiene que ver algo con sacar un provecho, y el provecho lo saca otro, no lo saca el niño. Puede ser quien explota o no. En general, cuando uno ve, porque a veces hay terceras personas en el medio que hacen las conexiones. Estas situaciones, cuando uno las ve a nivel de la prensa, muchas veces hablan de abuso y explotación como sinónimos.
y no es tan sinónimo. Pero eso lo vemos un poquito después. Igual lo quería ir diciendo. Está claro también que además son situaciones abusivas cuando se utilizan niños para producción de materiales o pornografía, de materiales pornográficos y ese tipo de cosas también es abuso. Se considera abuso todo lo que tenga que ver con alguna situación sexual. Pueden ser tocamientos, pueden ser besos, puede ser mirar, muchas cosas. No es solamente llegar a un acto de penetración o no, sino que caricias, lo que tenga que ver con algo medio sexualizado. En general, los comportamientos abusivos tienen tres características. Hay tres diferencias importantes que surgen entre el abusador y quien es abusado. Estas diferencias pasan. Una es la diferencia de poder. El adulto puede tener un control sobre ese niño, que puede ser un control físico, un control mental, un control emocional. Por tanto, poder decir sí o no, o dar un consentimiento, es algo bastante complejo para alguien que se siente en una situación de inferioridad frente a la situación que está sucediendo. Otra de las diferencias que aparece, es la de conocimientos. En general, el agresor tiene mayores conocimientos porque es más grande, porque tiene mayor poder acerca de lo que está sucediendo, no necesariamente el niño en sí mismo. En general, la víctima carece de conocimientos respecto a qué es lo que está pasando, ni qué es lo que va a pasar después de todo esto. Entonces, el abusador sí, sabiendo todo esto, igual hace cosas para que el niño, niña o adolescente no se resista. Por ejemplo, se le hacen más regalos, se les dice que es especial frente a otros niños, o frente a sus hermanos, se lo va involucrando de otra manera como para poder abusar de ellos. También las diferencias de las necesidades satisfechas, ¿no? Es decir, los abusos sexuales no es el objetivo, la gratificación mutua, sino justamente exclusiva de quien abusa. No le interesa tampoco lo que suceda con ese niño, ni lo que le pase, ni emocionalmente, ni físicamente lo que le suceda. En general, lo que está justamente es en mostrar el poder sobre el otro. Estas tres diferencias son básicas en las situaciones abusivas de cualquier tipo, o en realidad en lo que se llama violencias sexuales. Todas estas diferencias son las que se van viendo en las fases en las cuales se va produciendo un abuso sexual. La primera fase es la captación. Algunos autores la llaman diferente, yo elegí una, pero van llamando de pronto diferentes, pero las fases son las mismas. La captación, que es cuando el abusador elige a quién va a abusar. Actúa de una forma más seductora, mostrando o regalos o una especial atención. A veces también puede haber amenazas o castigos o coerción. Pero en general al principio es como una situación mucho más de que el niño se sienta como mejor empoderado frente a la situación. Luego la interacción sexual, que también en general va siendo progresiva. Empieza por demostraciones de afectos que cada vez se van sexualizando más y el niño no se da cuenta del pasaje ni cómo esto va a terminar. O sea, es como una situación progresiva que va engañando la situación del niño. Para que este
abuso se vaya sosteniendo en el tiempo, aparece el secreto. Ahí es donde se implica el niño en una parte más emocional. Ya venían sucediendo interacciones sexuales, está involucrado, pero sí es como, bueno, esto pasa porque vos querés, o porque a vos te gusta, o porque... Y va generando en el niño sentimientos de culpa o vergüenza, que es lo que va sosteniendo el secreto. ¿Cómo yo puedo decir esto que me está pasando? Porque soy yo la que lo elijo. Esas situaciones a veces también son con mucha coerción, es decir, si no, nos vamos a separar con tu madre, o a ti te va a pasar algo, o mato a alguien de tu familia, es decir, puede haber amenazas que sostengan el secreto cuando todo esto se va a complicar. Ahí. Bueno, la otra etapa es la revelación o el develamiento. El niño cuenta lo que sucede alguna vez y según lo que el adulto que lo escuche marque, haga gestos, pregunte, es lo que va a ir sucediendo. Si le cree o si no le cree. Muchas veces cuando no se les cree, no lo vuelven a contar y bueno, la situación puede perpetuarse. Y a veces no es tan clara de que él aparezca con determinadas, que pueda contar, sino que aparecen en otras cosas, en otros indicadores. Ahí la revelación puede ser de muy diferentes maneras. Por síntomas, los síntomas son muy variados, por tanto no hay un síntoma claro, puede ser encopresis, enuresis, ansiedad, problemas de conducta, dificultad de aprendizaje, un montón de cosas que no son necesariamente que siempre que hay uno de estos síntomas aparezca. A veces aparece como un poco más centrado en la posibilidad de abuso las conductas sexualizadas, pero tampoco son un claro reflejo de que algo sucede. Muchas veces aparecen o en el juego o en técnicas de tipo proyectivo, todo lo demás, de los cuales hay una variada gama de técnicas que se pueden utilizar para esto. Cuando no se le cree al niño de alguna manera o develó y se arma todo un lío, ya sea, puede ser por denuncias o no, pero siempre hay problemas familiares, es bastante común que cuando aparece esto, parte de la familia se pone de parte del niño, parte de la familia se pone de parte del abusador, con lo cual se empiezan a generar cosas, o si es el padre o el padrastro, se separan los padres, o empiezan a intervenir diferentes cosas, o juicios, que ahora, bueno, por suerte acá un poco cambió la legislación y por tanto se trata de que vayan lo menos posible o no vayan, que haya técnicos que puedan decir lo que el niño dijo o reveló, que los niños se retractan y empiezan a decir que eso no pasó. Se considera un indicador más. Cuando empiezan a decir que no pasó, es un indicador más de que esto sí sucedió. Más o menos hasta ahí la tienen clara o hay alguna cosa. Sí. ¿Nadie? Bárbaro. Bien. No hay mucho más para decir, porque también, vuelvo a decir, hay otra clase que se hablaron de los síntomas y todo lo demás, pero más o menos es esto. Si uno va a evaluar una situación de abuso o le parece que hay alguna sospecha, a veces en algún momento si uno está medio avisado de ciertas cosas, empieza a poder ver acá hay algo que no está claro, van a ir apareciendo cosas.
porque uno también puede ir en entrevistas preguntando alguna cosa, o en los dibujos del niño. Igual así hay que tener mucho cuidado con lo que se ve. Vamos a la explotación, que está la clase que se dieron la gente de Tania Sina y Fabiana Condon dieron una clase el año pasado sobre esto, y hay gente que está trabajando directamente en explotación con niños. Tania en un programa de INAU, y en Travesía es un programa de INAU, y Fabiana en El Paso, también en la coordinación del trabajo con equipos que trabajan con gente explotada, con niños y niñas y adolescentes. Si ustedes se fijan en las definiciones, la definición tanto de abuso como de la explotación sexual, la diferencia más importante aparece en la remuneración en efectivo o en especie, o la promesa de remuneración. El resto más o menos se parece, si bien es un poco más duro en el objeto, en la cosificación de las personas, y en otras cosas. El abuso de por sí es diferente la salida o la posibilidad de salida, siempre la hay, ¿no? Con intervenciones siempre la hay, pero es diferente la salida cuando, por ejemplo, quien abusó de alguien es fuera de la familia, o quien, si es familiar, es mucho más, sentido como mucho más grave, porque quien protege lo está abusando. Por otro lado, si fue la cronicidad del asunto. En la explotación esto se ve multiplicado. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces sí, a veces, no siempre, pero a veces es, bueno, un tercero que es de la familia quien organiza los encuentros entre el explotador y quien, y el niño, niña o adolescente. Eso implica que los niños están metidos en una situación bastante más grande, a veces no son familiares, a veces son externos. Esto está hablando de una situación muy compleja para esos niños y muy compleja a nivel de legal, o cuando se devela esto, es bastante más complejo. Principalmente porque muchos de ellos son adolescentes y no se toma en cuenta de que aún así están metidos en una situación en que hay diferencias. Quedan unos minutos. ¿Pongo a actualizar? Bueno, no sé. En realidad, no sé si queda claro esto, es como realmente una situación en la cual los niños y niñas y adolescentes se ven enredados. El problema mayor acá es con las adolescentes, que es con lo que más fácil se ve, pero niños hay, y niños muy pequeños también. También se une esto a toda una situación de trata que veremos supongo que en un video posterior. Los tipos de explotación. Perdón. Hay que dejar claro que al ser esto sí un delito porque son menores, todo esto de alguna manera sucede de una forma en que uno más difícil de ver. Y se toman todos los recaudos, y cada vez hay más recaudos para tomar, no sé, chips que se tiran, o sea, hay muchas cosas que se hacen para que no se descubra esta situación. Entonces, los niños quedan realmente muy desamparados frente a toda la situación, que puede haber amenazas, que además saben que, bueno, la familia come si ellos siguen en esta situación, o variadas cosas.
También se considera, y quiero dejar claro porque son las que menos se visualizan, cuando es, no sé, el almacenero de la esquina que tiene una actitud sexual, la que sea, no importa, caricias, besos, no sé, lo que sea, mostrar, lo que fuera, y a cambio de un alfajor, a cambio de, no tiene que ser el surtido para la familia, a veces lo es, pero a veces es esto. Gente que tiene situaciones de hambre y sabe que así lo puede solucionar, bueno, un alfajor viene bien. Y esto es mucho más común y acá se implican a muchos más niños, a veces en una situación también medios engañados y a veces no. Digo, ya saben que, bueno, si voy y hago esto, me dan un alfajor o otra cosa. Eh, por eso es lo importante tener en cuenta que no es solo dinero, sino justamente puede ser en especies. Bueno, tenemos en otro nivel actos sexuales remunerados o con promesas de remuneración, explotación en la calle. Repito, hay adolescentes, muchos adolescentes también, chicos trans también, y niños también. O sea, no es solo una cuestión de adolescente y, bueno, no me di cuenta de que en whiskerías hay muchos porque están más encerrados, o sea, no están en la calle. En prostíbulos, lo mismo. Si pasa algo, se los puede sacar rápidamente. En rutas, casas de masajes y todo este tipo de situaciones. Pornografía, espectáculos de connotación sexual, no tiene necesariamente que haber algo sexual con el niño en estos espectáculos, sino simplemente que haya connotaciones sexuales, alcanza para que se considere explotación. Explotación en viajes y turismo, también esto es bastante común. En los hoteles o eso, a veces ya las ofrecen o los ofrecen, a veces no es todos los hoteles, ni mucho menos, pero en realidad se supone que hay todo un sistema de que hay que presentar de que uno es el padre, madre, tío, y por qué está conmigo ese niño o no. A veces se hace, a veces otros hacen la vista gorda. Y la trata con fines de explotación, ¿tá? Que incluye la captación, el transporte, el traslado, el hospedaje o recepción del niño para ser explotado. Puede ser nacional o internacional. Después nos tomamos unos minutitos para eso. Y algo que la sociedad de alguna manera siempre acepta y que no necesariamente es no es necesariamente un matrimonio. Está el matrimonio forzado, parejas fictas o forzados, que en general es un adolescente con algún señor con una edad bastante interesante de diferencia. A veces son gurisas de 15, 16 años con tipos de 40, que de alguna manera queda aceptado, bueno, por lo menos la mantiene, por lo menos la niña, la joven come, o por lo menos la joven tiene casa, o por lo menos la joven, lo cual es una situación de explotación, porque hay, de alguna manera este hombre, o a veces te pagan el alquiler de la familia, o cosas así, de alguna manera este hombre paga porque esta chica viva con él. Digo, son en general sí son concubinatos o se casan o lo que fuera, pero es como una situación que queda media ahí y es una de las que en Uruguay más se ve. ¿Ah? En realidad, no en todos los países se acepta tan claramente y se tipifica. Acá también está tipificado como matrimonio forzado, pero a veces se hace como la vista gorda, bueno, por estas situaciones de, bueno, por lo menos, no sé, la chica no anda por ahí. Bueno, yo en realidad, como quedan unos minutos, dejaría acá y engancharíamos con el otro video.
Finalizo ahora. Detengo la grabación.